Vamos a empezar viendo la sesión número 3, la clase de la semana número 3. Una introducción al lenguaje DAX, chicos. DAX viene pues de esas siglas, porque son siglas, llevan pues por las palabras Data Analysis Expressions. Pasa que esto, chicos, es un lenguaje eh, que permite trabajar de manera eficiente con modelos tabulares. Y como hemos conversado en las sesiones anteriores, Power Query y Power BI trabaja con modelos tabulares. Si llegamos tarde y recién llegan a las clases, no sé por qué, pero si recién llegamos o no me han prestado atención o qué sé yo, modelos tabulares son tablas. Quiere decir que las bases de datos que nosotros cargamos se convierten en tablas. Tal y como vimos en la sesión número 2 con Power Query, todo lo transformaba, toda la base de datos a las que se conectaba se convertían pues en eh, tablas, ¿no? En un formato estándar. Entonces, estos modelos se encuentran en Power Pivot, SQL, Power BI, entre muchos otros, chicos. DAX es un lenguaje funcional cuya ejecución fluye como llamadas a funciones. A ver, nosotros vamos a hacer fórmulas y es por eso que vamos a programar de alguna manera que pues se cumpla una función, alguna fórmula. Se ejecutan desde dentro hacia afuera, eso le explico en unos momentos. Y en DAX todo es una única instrucción que se escribe en una línea. Chicos, eso no es de todo cierto porque, bueno, ya vamos a ver sobre todo la siguiente semana, que con lo que me refiero a esto es que se escribe dentro de un solo espacio. Bien, pero si ustedes lo desean, pueden hacer una fórmula larga. Entonces, ya ocuparía más de un reglón como tal, ¿no? DAX no es sensible a mayúsculas ni minúsculas como el query. El query vimos de que incluso, creo que era la transformación número 13 en cuanto en la columna de ocupación, decía pues de que habían varios de bachiller, pero es que varios estaban escritos con una mayúscula, con todas mayúsculas, ya, es porque query es sensible, pero DAX no lo es. Bien, ¿por qué? A ver, pasa que primero vayamos con esto. Algunas semejanzas o diferencias con Excel es que casualmente no hay un concepto de mayúsculas ni minúsculas porque no hay un concepto de celda. Bien, en DAX pues va a evaluar, como dice aquí en el punto número 2, tablas, va a trabajar sobre tablas o columnas. ¿Sí? DAX aporta un valioso conjunto de funciones que permiten ir más allá de Excel. Pasa que, como les dije también anteriormente, es que con el Power Query hay mucho trabajo de mantenimiento por parte de Microsoft, cosa que las actualizaciones que llegan cada 2 meses, 2 meses y medio, casi siempre, el 90% de las veces trae fórmulas nuevas. Entonces, permite adaptarse mejor a la situación, al tipo de fuentes de datos, entre otras cosas. Bien, DAX tiene una sintaxis muy simple. La verdad, sí, es muy simple su manera de estructurar la función. Es un lenguaje funcional con llamadas o funciones que se pueden anidar, sí, y DAX utiliza parámetros variables. Y sus expresiones actúan sobre columnas y tablas, como les decía, ¿no? Ahora que veamos la estructura, vamos a ver a qué nos referimos exactamente con esto. Bien. Ahora, si ustedes ya lo han visto antes, si ustedes ya lo han visto antes, el dominio de modelos de bases de datos relacionales, por ejemplo, si lo han visto en SQL o en Access, esto facilita así la comprensión de los modelos tabulares. Pero un pequeño adelanto se los digo porque lo vamos a ver hoy también, es que las tablas pueden ustedes tener muchas bases de datos, chicos. Pueden tener muchas bases de datos, pero obviamente tienen datos distintos una base de otra, ¿no? Pero pueden tener puntos en común, columnas coincidentes. Entonces, se utilizan estas columnas coincidentes para crear relaciones entre las tablas. De esta manera podemos consultar, estando en una tabla, datos de otra tabla. Todo esto les debe sonar familiar si es que me han prestado atención en la semana anterior o si han practicado. Con respecto a la combinación de consultas, es muy parecido. Bien, la lógica es muy parecida. ¿Sí? Los modelos tabulares se basan en tablas y sus relaciones. Las relaciones se crean entre columnas del mismo tipo de datos, ¿sí? Y las funciones de DAX tienen en cuenta estas relaciones. En DAX, chicos, existen tipos de datos, así como en el query existían tipos de datos.
Aquí pues casi lo mismo, números, monedas, cadenas, fechas, entre otras cosas, texto también. Y el blank. El blank viene a ser lo mismo que el null de la semana pasada, ¿no? En el query veíamos que había muchos null, 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 porque eran valores vacíos. El blank, pues, determina un valor en blanco. Sí, ustedes van a ver un valor en blanco, pero si quieren incluirlo en DAX, lo ponen como blank, ¿sí? Igualmente lo vamos a ver. Algo que me pasó a mí, chicos, y por eso quería hacerles una pequeña pausita acá, es que a ver, vamos primero con el reloj que les quería contar, ¿no? En DAX, chicos, pues no se puede mezclar valores de tipos diferentes en la misma columna. ¿Qué me pasó a mí? Yo tenía pues este cliente, creo que fue solamente con uno de ellos, este cliente que me permitía descargar la data solamente pues hasta un año, ¿no? Entonces, del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año. Entonces, yo tenía una base de datos de, por ejemplo, ventas de 2021. Tenía que hacer ventas de 2022, también la tenía, y ventas de 2023. Entonces, como son bases de datos iguales, tienen la misma estructura, pero solamente aumentan los datos, que fue lo que hice, anexar estas consultas. Consultas igual, tablas igual, base de datos para estos casos. Entonces, anexé estas consultas, por lo que tenía todos los campos uno encima de otro, ¿no? O sea, yo había olvidado, me había olvidado, porque ha pasado más de un año, de que en las bases de datos de 2021 y 2023, como todo está anexado, pues una está encima de otra, dentro de la misma columna había un campo que se llama fecha de venta. ¿Bien? Entonces, fecha de venta, cuando yo descargaba la base de datos, fecha de venta, sus valores tenían tipo texto. No sé por qué, pero se descargaba como tipo texto y cuando lo conectaba tenía tipo texto y yo tenía que transformarlo. Y eso fue lo que hice en 2021 y fue lo que hice en 2022. En 2023 pues me olvidé que hace un año lo había hecho, ¿no? Entonces cuando yo descargo la data, la conecto, la anexo y todo otra vez, y cuando quería consultar mis reportes, no podía ver la información de 2023. Entonces estuve revisando los pasos aplicados en las bases de datos anteriores y me acordé que, pues, y también lo vi, que yo pues transformé el tipo de datos de algunos campos. Entonces, eso era lo que me pasaba, ¿no? Yo no podía ver la data de 2023 porque no puede mezclar los valores de tipos diferentes en la misma columna. Entonces, los de tipo texto yo no los podía ver. Bien, si yo no hubiera sabido este pequeño principio, eh, pues iba a pasar todos estos meses y no me iba a dar cuenta, ¿no? O quizá hubiera tenido que hacer una base de datos nueva, relacionarlas, y no tenía sentido. Bien. Ahora, por otro lado, los operadores mandan sobre el tipo de datos. Por ejemplo, el operador suma intentará sumar, aunque queramos sumar cadenas numéricas que tengan un formato de texto. Pues sí, nuevamente tiene una especie, no quiero decir tampoco inteligencia artificial en este caso, pero es como si tuviera un tema de detección por lo que, por ejemplo, DAX intenta convertir datos según la necesidad. Por ahí estamos bien. Entonces, cuando ustedes hagan una fórmula DAX, ahí solitos les va a decir qué tipo de datos tienen. Si la columna tiene tipo texto, se puede convertir a fecha, sin que sea necesaria otra acción. Sí, esto se conoce como conversión implícita, pero si no se puede realizar la conversión automática, como en mi caso, pues yo lo tenía que hacer o bien mediante DAX, para hacerlo mediante funciones que hoy día también vamos a ver, para realizar la conversión explícita. Pequeño punto que quería decirles, chicos, es que algo que vimos en la semana 1 y yo les comentaba como consejo, es que ustedes intenten tener algún pequeño conocimiento en inglés, porque las funciones de DAX, y aquí les decía, las funciones de DAX tienen sus nombres en inglés, los nombres en inglés, bien, solo los nombres. Entonces, conocer estas palabras en inglés, pues le serviría entender una especie de lógica, una especie de fluidez que vamos a ir viéndolo hoy día. Bien, por ejemplo, hay una función que se llama, que pues calcula el promedio de una columna, de valores de una columna, y pues la función se llama average, ¿no? Porque pues promedio en inglés es average.
Entonces, la capacidad de reacción pues se optimiza, ¿no? Los operadores de DAX, aquí no les quiero quitar mucho tiempo, chicos, pues porque es teoría y pues si ustedes provienen de Excel, pues aquí les estoy dejando como un dato curioso, qué, qué funciones hay, pero igual, es que igualmente lo vamos a ver juntos, ¿bien? En las funciones de ejemplo que vamos a ver. En Power BI, chicos, ya lo hemos hablado hoy día, lo hemos hablado a lo largo de estas semanas, funciona con una estructura de modelo tabular, tablas, ¿bien? Y DAX es el lenguaje de expresión de modelos tabulares. Entonces, por ahí está perfectamente integrado. Ahora, para entender un poco de DAX, es bueno siempre, pues, detenernos un ratito para entender la sintaxis que tiene. Ahora, como se habrán podido dar cuenta en mis clases, a mí me gusta darle una especie de lógica un poquito coloquial, un poco sencillo para pues entenderlo más rápidamente, ¿no? Entonces voy a intentar explicarles también esta lógica que tengo yo para entender esta sintaxis. En la siguiente diapositiva yo les voy a mostrar una función de DAX, pero va a haber muchos cuadros de texto, muchas letras que señalan como a manera de leyenda, ¿no? Entonces, solamente les quería comentar antes de mostrarles esta diapositiva. Y es que va así, chicos. Vamos en orden, ¿sí? A, B, C, D, E, F. La letra A, es decir, el primer elemento de la sintaxis, es el nombre que le vamos a dar a la medida, columna que hagamos. ¿Bien? Entonces, por ahora se llama total sales. Sigue, aunque parezca obvio, sigue el signo igual, porque pues va a señalar un cálculo o una función de DAX a continuación. Y efectivamente, en la letra C mostramos pues una función de DAX propiamente dicha. La función se llama sum porque va a sumar, está en inglés. Entonces, esta función, chicos, a medida de que ustedes la vayan escribiendo, les va a ir sugiriendo qué funciones existen, qué tablas también existen, columnas existen por ahí. Y pues incluso van a poder ver, si ustedes lo desean, claro, la explicación de cada una de estas funciones antes de seleccionarlas, ¿no? Por lo que ahí es cuando entra el término, pues, intuitivo, cuando les comentaba dentro de estas semanas de clases, que es esta herramienta, esta plataforma de Power BI, ¿no? Entonces, una vez de que ustedes terminan de escribir la función y ponen Enter o la seleccionan, o simplemente si quieren escriben, va a aparecer este paréntesis. Bien, esa es la letra D. Aunque parezca obvio, la letra D, que es el paréntesis abierto y el cerrado, señala pues de dónde a dónde va a tener efecto esta función. ¿Bien? La función va a sumar solamente lo que se encuentra adentro de los paréntesis. ¿Sí? Parece obvio, pero es importante prestar ese detalle. Atención a ese detalle. La letra E, chicos, es el nombre de la tabla. Es el nombre de la tabla. Y pues la letra F, que está entre corchetes, es el nombre de la columna. ¿Sí? Entonces, mi lógica es que, bueno, las ventas totales son iguales a la suma de la columna monto de ventas, que forma parte de la tabla ventas. Bien, de adentro hacia afuera. ¿Sí? Esa es mi lógica. Y ahora vamos a ver esto. ¿Sí? Ahora, mientras tanto, quiero consultarles si hasta ahora todo claro, chicos. ¿Hasta aquí, chicos, todo claro? Mientras tanto, voy a cargar la data. Ah, 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 ah. Cierro esto, obtener datos. Sí, genial. Genial, chicos. Porque ahora, en la clase de hoy día, a mí me gustaría que sea un poquito interactiva, porque hay mucha información nueva quizá para algunos, entonces lo ideal sería conversar. Ujú. Sí, Silen, Silen. Ah, ah, ah. El tipo de datos se debería hacer desde Query o BI. Mira, no te voy a mentir. Yo normalmente les cambio el tipo de datos en el Power BI Desktop.
Pero si veo que no me permite hacerlo, ya tengo que ir al query por si es que tengo que hacer una transformación un poco más de raíz. Joan. No importa el DAX, no importa el espacio dentro del DAX, Raúl, pero a mí me gusta ponerle un orden. A mí me gusta ponerle un orden. Algunos son parecidos a las funciones de Excel, en la lógica incluso también, pero sí, ¿no? Es cosa de, bueno, como ustedes prefieran encontrar algún tipo de, no quiero decir analogía, pero referencia a conocimientos previos, me parece bien. Luis Miguel y Juaní o Joani, bienvenidos. Bienvenidos. Hoy día estamos viendo, vamos a ver DAX. Sí, Eduardo, DAX se usa para las medidas, para columnas. Bueno, no las medidas, pero sí, vamos a intentar charlar un poco al respecto. Sí. Bien, entonces, ya están cargadas las bases de datos, como pueden ver aquí a la derecha. Bien, tenemos aquí a la derecha las bases de datos, ya saben, en el panel derecho dentro de la sección de datos. Y ojo, chicos, miren, voy a revisar mis bases de datos, ¿ya? Incluso ya lo hemos hecho en la semana pasada. Voy a apagar el chat un ratito. En la semana pasada nosotros hemos podido ver las bases de datos a la hora de combinar consultas. Entonces, si voy aquí a mi base de datos de ventas, nos percatamos pues de todos los campos que hay dentro de la base de datos de ventas. Si estoy haciendo hincapié un poquito a cosas que ya lo he conversado antes con ustedes, pues es porque me agrada que dos personas se hayan sumado ahora, quizá más, pero bien. Entonces, aquí tengo campos, por ejemplo, uno que hace alusión al código del producto. Pero si yo quisiera saber el nombre del producto, no lo voy a poder ver. Bien, chicos, si es que estoy dentro de la base de datos de ventas. Entonces, ¿qué? ¿Combinamos consultas? Bueno, chicos, cuando nosotros aprendimos a combinar consultas, lo hicimos desde el query. Entonces, llega a ser un poco imposible hacerlo para cada, no quiero decir consulta como base de datos, sino en verdad cada consulta de información que tengamos. Entonces, hago un pequeño ejemplo ahorita, chicos. Yo quiero saber dentro de esta visualización de tabla que está aquí en el panel derecho, al que se abre este cuadrito. Entonces, lo que yo quiero hacer es traer el nivel de ventas, que está acá en la base de datos de ventas, pero también quiero saber el nombre del producto. Entonces yo quiero saber el nivel de ventas por producto, pero en mi base de datos de ventas no está ese campo. ¿Dónde está ese campo? En la base de datos de productos. ¿Está? Y aquí. Bien, voy a regresar a las bases de datos que están acá. Y está aquí, chicos. Vean. Producto. Entonces, eso es lo que voy a traer. Bien, voy a llevarlo para acá y veamos lo que aparece. Nótese, chicos, de que me aparece el nombre del producto, pero no distribuye la venta total por cada uno de estos productos. Bien, por lo que yo lo que necesito es relacionar las tablas. Y eso es lo que significa esto. Bien, ahora voy a activar el chat para hacer la siguiente consulta. ¿Alguno de ustedes ha visto esto? No quiero solamente ver si sino también quiero saber quiénes no lo han visto antes. Bien. ¿Han visto esto antes, chicos? ¿O saben qué es esto? Bien, no les voy a... en el material está el link del archivo, por favor, chicos. Entonces, bien, veo que la mayoría no conoce, pero ahorita les explico. Bien, entonces, de paso que repasamos un poquito, gracias, Pilar. Entonces, voy a apagar el chat para explicarles qué significa esto, ¿sí? Cada uno de estos recuadros hacen referencia a una base de datos. Ustedes cuando carguen una base de datos, les va a aparecer
Si se dan cuenta aquí en el panel izquierdo, aparece la vista del informe, la vista de datos y la vista del modelo. Y está seleccionada la vista del modelo. Eso es lo que les dije en la semana 1 que no les quería mostrar todavía, porque lo vamos a ver hoy. Entonces, aquí está la vista del informe, la vista de datos y la vista de modelos está aquí. La voy a seleccionar y vean lo que aparece, ¿no? Cada uno de estos recuadros, como les digo, hace referencia a una base de datos. Mi base de datos que se llama categoría 7 es esta, ¿no? Que está aquí también a la derecha. Esa es la base de datos que he cargado. Pero incluso ustedes pueden agrandarla, pueden contraerla, expandirla, ocultarla, pueden tener muchas opciones acá. ¿Bien? Pero lo importante por ahora es que si se dan cuenta también, adentro del recuadro tiene, ¿qué cosa? Los campos o columnas. ¿Bien? Que si se dan cuenta es categoría, ID de categoría, categoría, ID de categoría. Entonces, ustedes cuando carguen muchas bases de datos, usualmente están esparcidas hasta la derecha. ¿Bien? Entonces, lo que yo voy a intentar hacer ahora es, pues, ordenarlo así, para que pues, esté igual. ¿Bien? Entonces, aquí abajo a la derecha le voy a hacer un zoom out, por acá. Solamente, sé que se ve incómodo, pero lo único que quiero es traerlos todos juntos, ¿no? Voy a traer por acá, así, por acá, por acá, por acá. Voy a traer este por acá, este por acá, este por acá y este por acá. Entonces, voy a hacer así zoom, ahora sí, y ya está, ¿no? Si vemos, está pues igual, ¿no? El mismo orden. Productos, ventas, clientes, productos, ventas, clientes. Categorías, perdón, subcategoría, categorías, subcategoría, categorías en el Power BI, fechas, geografía, en la PPT, fechas, geografía. Hasta ahí estamos ok. Entonces, cuando yo les explicaba en la semana pasada eh, por qué o cómo es que teníamos que hacer la combinación de consultas, les explicaba lo siguiente. Nosotros tenemos dos bases de datos, una base de datos de categoría que funciona, digamos que somos un retail, ¿no? Somos un retail y tenemos la base de datos de categoría en donde codifican las categorías. ¿Bien? Entonces, el código 1 significa limpieza, el código 2 celulares, el código 3 café. Genial. Y mi base de datos de ventas dice las ventas unitarias, por ejemplo, de todos los productos que hay atún, que hay cloro, que hay smartphones, que hay chorizo, que hay duraznos, hay un montón de cosas. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros tenemos esta base de datos de ventas, nos percatamos que no tiene, ¿qué cosa? El nombre de la categoría. Si yo quisiera hacer un gráfico de torta, ¿bien? Si yo quiero hacer un gráfico de torta, de pie, y quiero, pues, decir, oye, quiero saber qué nivel de ventas tiene la categoría de limpieza. No la puedo ver con la leyenda de limpieza. Me va a decir código 1, código 2, código 3, código 4. Entonces, lo que nosotros aprendimos a hacer en la combinación de consultas era, ¿qué cosa? Traer esto. ¿Bien? A la misma base de datos de ventas. Eso fue lo que aprendimos a hacer. Hasta ahí estamos ok. ¿Bien? ¿Cómo fue que lo aprendimos a hacer? Pues, bueno, pusimos combinar consultas dentro del query, pero lo que utilizamos fue estas columnas que tienen no solamente los mismos valores, sino que esos valores significan lo mismo. Entonces, el código 1 va a significar limpieza tanto en la base de datos de categoría como en la base de datos de ventas. Bien, vamos a usar la misma lógica, chicos. Vamos a usar la misma lógica. Voy a regresar ahora al Power BI. Y como les decía, tengo mi tabla acá que no me dice nada, no me dice la distribución de las ventas por producto. Entonces, lo que yo quisiera saber es exactamente eso. ¿Cuánto vendió Adjustable Race y entre Blade y todas esas? Entonces, lo que voy a hacer es revisar la base de datos. Ustedes van a revisar sus bases de datos y van a decir, bueno, voy a crear una relación
entre las columnas coincidentes para decirle al Power BI, oye, por si acaso tienes esto, llévate los datos que tú necesites. ¿Sí? Entonces, miren, vimos la base de datos de ventas que no tiene nada del nombre del producto, pero sí tiene esto, ¿no? El código de producto, ¿sí? Ese código de producto representa el nombre de un producto. No me dice el nombre del producto, pero lo representa. Entonces voy a ir a mi base de datos de productos y veo que tiene el nombre del producto, evidentemente, y también un ID de producto. Esos dos valores para este caso significan lo mismo. Bien, esas dos columnas significan lo mismo. Entonces voy a crear una relación entre ambas columnas. ¿Cómo lo hago? Sencillo, chicos. Vemos acá la base de datos de productos que está a la izquierda de la de ventas. Y si ustedes superponen, pues pueden seleccionar cada una de las columnas que están adentro, porque significan columnas, ¿no? Este ID de producto es el que quiero relacionar con este código de producto. ¿Cómo lo hago? Le doy clic, sostengo el clic y lo suelto acá, en el campo que yo creo que significa lo mismo. Y va a tomar unos segundos y va a señalar pues una flechita. ¿Bien? Aquí señala una flechita. Y si ustedes superponen en esta flechita, se dan cuenta de que hay una relación ahí, ¿no? Entonces, no quiero decir mágicamente, porque no es mágicamente, pero vamos a ver que la tabla que hicimos hace un rato, que no tenía los valores de venta por producto, ahora sí lo dice. ¿Bien? Porque se actualiza. Siguiente caso, chicos. Siguiente caso. Voy a hacer una tabla más. Voy a hacer una tablita más por acá. Y lo que voy a hacer es mostrarles, pues, subcategorías y el nivel de venta por subcategorías. Y me va a decir que no hay. No me va a decir, no tengo ese dato. Cuando te dicen así, así como acá, no tengo ese dato prácticamente, les dice, ¿no? Entonces, cuando ustedes quieran ver esto, vamos a ver nuestras bases de datos y voy a revisar qué información de subcategorías tengo en la base de datos de ventas. Y nos percatamos que no tenemos nada, nada alusivo a la subcategoría. Entonces, vamos a ver algo. En la base mi base de datos de subcategoría tiene un ID de subcategoría. Así como la base de datos de productos tiene un ID de productos. Aquí tenemos un ID de subcategoría. Si reviso mi base de datos de productos, cada producto pertenece a una subcategoría, por lo que también presenta un código de subcategoría. Quiere decir esto, chicos, que si vamos aquí al modelado, al modelo, me percato pues de que aquí efectivamente aparece el código de subcategoría, que significa lo mismo que el ID de subcategoría. ¿Bien? Entonces, nuevamente, discúlpeme, pero coloquialmente hablando, yo soy la base de datos de subcategoría y le digo a la base de datos de ventas. Yo sé que tú tienes ahora acceso a la información de la base de datos de productos, pero te informo que los productos que tú estás llevándote contigo tiene una subcategoría. Permítame que le digo a la base de datos de productos qué subcategoría es. Entonces, relacionamos la base de datos de subcategoría con la de productos así, tal y como hicimos con la de ventas. Y va a aparecer, pues, la relación que tienen. Y vamos a ir ahora a la vista del informe y nos vamos a percatar qué cosa que ya está actualizada también la información de la subcategoría. ¿Por qué? Porque, bueno, se conoce como un modelo estrella o snowflake, no lo quiero complicar mucho, pero esto significa de que las relaciones pueden ser escalonadas. Bien, entonces, si pues te relacionas con esta tabla y esta tabla se relaciona contigo, pues perfecto, también hay una relación entre esa tabla, la última, a mi tabla de subcategoría. Entonces, bueno, antes de explicar lo siguiente, quería preguntarles si esto les ha quedado claro. ¿Esto les ha quedado claro, chicos? Tu, 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 tu. ¿Sí? Genial. Entonces, ahora vamos a explicar, para este caso sí, Iván, quiero explicarles
¿cómo se llama esto? La cardinalidad. Bien, justo Walter me consulta, ¿por qué aparece un uno en ambas? Bien, ahora voy con eso, Walter. ¿Sí? Voy a apagar el chat ahora para explicarles justamente eso. Ese uno y ese asterisco forman parte de algo que se llama cardinalidad. Bien, incluso si le dan clic derecho acá a la relación que hay, va a aparecer la opción de o eliminar la relación o ver las propiedades. Y cuando abran las propiedades, va a abrir un recuadro que es muy parecido al de combinación de consultas. Y aquí aparece la cardinalidad. Bien. Pero vamos a explicarles con el ejemplo del Excel. Como les comenté, en la base de datos de categorías que es esta, aparece solamente un código por categoría. En la base de datos solamente aparece una vez cada código, ¿sí? En cambio, en la base de datos de ventas aparece muchas veces cada código. ¿Por qué? Porque, pues, digamos que tenemos el código 5 que es enlatados. ¿Y cuántos alimentos enlatados hay? Hay, pues, durazno, hay atún, hay muchas cosas. E incluso, ¿no? Hay marcas de atún, hay marcas de durazno, hay muchas cosas con el código de categoría 5, por lo que el código 5 aparece una, dos, tres y muchas más veces. Pero aquí aparece solamente una vez. Entonces, aquí como aparece una única vez, le ponemos el uno, ¿bien? Pero como aquí aparece varias veces, aparece como asterisco, ¿bien? A mí me ayudó a entender esto de que pues uno es un palito y asterisco son varios palitos cruzados. Entonces, esto se llama uno, perdóneme, uno a varios. Esa es la cardinalidad, ¿sí? Así sería. Otro ejemplo, chicos. Otro ejemplo es que a mí personalmente, caso de la vida real, a mí me encanta el café. Bien, a mí me encanta el café y digamos que voy a un centro comercial, a un supermercado a comprar café 10 veces al mes. Bien, eso no es de la vida real. Pero compro café muchas veces, 10 veces al mes. Entonces, yo como Alejandro Gómez Sánchez, para el sistema de TOTUS, digamos, yo tengo el código 1234. ¿Sí? Entonces, como yo tengo ese código 1234 en la base de datos de clientes, que enumera cliente por cliente, por cliente, por cliente, no solamente por nombre, sino también por DNI y toda la data, pues mi nombre, mi persona, está identificado como un ID de cliente de 1234. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. Esa es la base de datos de clientes. Pero para la base de datos de ventas, Alejandro, el código, este código de cliente, no sabe que soy Alejandro, ¿no? Pero el código de cliente dice 10 veces que ha venido a comprar café. ¿Bien? 10 veces ha venido. Entonces, ese código 1234 va a aparecer varias veces. Entonces, cuando yo relacione este código de cliente con el ID de cliente, porque significan lo mismo, va a decir asterisco, flechita, 1. Asterisco, flechita, 1. Porque aquí aparece varias veces y aquí aparece una vez solamente ese número, o cada número. Entonces, ese es un varios a 1. ¿Sí? Entonces, chicos, ¿eso les ha quedado claro, la cardinalidad? ¿Sí? Genial, genial. Puede ser viceversa también, sí. Pero para este caso, bueno, pues yo les explico la cardinalidad para que entiendan más o menos por qué es que dice esto, pero igualmente, si ustedes lo desean, lo pueden cambiar o si creen que va para otro lado, genial. Pero, por ejemplo, mi base de datos de categoría, tal y como lo hablamos antes, va a aparecer una sola vez en la base de datos de categoría. Por lo que el ID de categoría aparece como una única vez. En cambio, hay muchas subcategorías que pertenecen a una sola categoría, por lo que va a aparecer ese código varias veces, ¿sí? El sentido de flecha no tanto, no tanto chicos, pues porque es a ver, pasa que es
incluso de dónde a dónde fue la relación, por lo que no, es el uno a varios. Normalmente señala el uno a varios. Bien, normalmente es como que el uno señala a varios, por si acaso. Entonces, puede ser de clientes a ventas y viceversa. Cliente a ventas o viceversa. Bueno, es que aquí aparece, aquí en realidad es clientes a ventas, pues uno a varios o varios a uno. Cualquiera de las dos maneras, dependiendo del orden como lo leas, ¿no? Entonces, es un poco parecido a como vimos la semana pasada de externa a la izquierda o externa a la derecha, depende cómo lo deseen ustedes, ¿no? Pero aquí en la base de datos de fechas, pues solamente está dictando fecha, por lo que lo voy a unir ahora. ¿Un solo cliente a varias ventas? Sí, claro. Un solo cliente a varias ventas. O varias ventas a un cliente. Es que es lo mismo. Es que es lo mismo. Sí, no se dan bolas tampoco por eso, chicos. Entonces, si por ejemplo vemos clientes y la base de datos de geografía, en la base de datos de geografía, como un último repasito, eh, casi siempre, digo, casi siempre, a menos que tengas la base de datos que no está tan limpia. La base de datos de clientes, digamos, tiene a 10 personas que viven en Lima, 10 personas que viven en Lima, Perú, pero en la base de datos de geografía, ese código de Lima tiene solamente un código, ¿no? Entonces, como van a haber varias personas que viven en Lima, acá voy a juntar, bueno, voy a relacionar el código de geografía con el ID de geografía, y aquí debería decir, asterisco, flechita, 1. Bien, entonces creo que ya estamos alineados con esto. Voy a apagar el chat para que pueda continuar, y ya tenemos las relaciones de las tablas. Vamos a revisar. Tengo la PPT. Uno a varios, varios a uno, llamémoslo así, uno a varios, varios a uno, 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 varios a uno. Estamos bien. Igualmente les estoy dejando aquí las relaciones que se tienen que hacer, pero por favor, sí, su apoyo, chicos. Aquí se me ha pasado. Pero la relación de la tabla subcategoría con la de categoría debe ser el ID de categoría con el código de categoría, no con el código de subcategoría. Aunque creo que es un poco evidente, pero igual. Bien. Entonces, bueno, aquí incluso les estoy dejando, pues, la columna, de qué tabla proviene y la cardinalidad que debería contar y bueno, con la que se relaciona también. Voy a ir a la siguiente diapositiva para mostrarles cómo es la estructura en sí e incluso, pues, cómo se ve hacer una nueva medida, una nueva columna. Y voy a hacerla pues dentro de la base de datos de ventas. Yo siempre le doy clic a la base de datos y luego me abre esta pestañita para poder elegir entre nueva medida, medida rápida, nueva columna. Le voy a dar clic a nueva medida para enseñarles más o menos cómo va. Y bueno, van a ver que aparece un espacio acá y pues me dice el nombre de la medida y un símbolo igual, un signo igual. El cancelar o el confirmar yo nunca lo utilizo, si desean lo utilizan, pues uno es para, obviamente, cancelar la función y otro es pues para darle enter, ¿no? Entonces, así se va a llamar la medida, y voy a poner la fórmula de suma que es S, y vean que ya me está sugiriendo qué funciones hay con la letra S. Voy a poner la letra U, que sigue cambiando, y la letra M. Si ustedes no le quieren dar enter por A o B motivos y quieren ver o leer más, aquí aparece esta flechita dentro de pues el cuadrito este, y dice suma todos los números de una columna. Entonces, un poquito intuitivo por acá. Y una vez que le he dado clic o enter, si quieren, a la función, pues me dice la sintaxis, chicos. Eso es importantísimo. Me dice que simplemente ingrese un nombre de columna. Entonces, si voy abajo, me dicta pues las columnas que yo puedo ingresar, ¿no? Y voy a elegir pues la de ventas. Conforme yo vaya escribiendo, va cambiando pues las sugerencias.
Aquí me sugiere varias porque la tabla también se llama ventas, por lo que pues, obvio, ¿no? Entonces, ya saben, afuera del corchete aparece la tabla, perdón, la base de datos, y dentro del corchete la columna. Yo quiero sumar, pues, las ventas de la base de datos de ventas. Y chicos, consejo, ustedes si es que se olvidan de cerrar la función con el último paréntesis, el VI lo va a hacer por ustedes, ¿bien? Pero acostúmbrense a cerrarlos ustedes mismos porque van a haber funciones que ustedes lo hagan de manera compuesta, que pongan varias funciones dentro de una función, y pues probablemente si no tienen la costumbre, se van a perder, y van a decir, bueno, ¿dónde está el error? Y normalmente, mi error, por ejemplo, es no haber cerrado el paréntesis con anterioridad, ¿no? Entonces, si ustedes no lo cierran al final, no hay problema, pero si ponen un paréntesis de más, vean lo que aparece, ¿no? Primero, no estoy poniendo un paréntesis de más, y vean que aparece una barrita aquí azul, azul, ploma o gris. Pues porque no hay ningún problema, hasta acá no hay ningún problema. Todo bien con tu función, Alejandro. Entonces, si yo pongo una más, un paréntesis más, momento, me dicen. Error. Ese color rojo significa que hay un error de sintaxis. E incluso me lo señalan acá mediante, pues, subrayado, ¿no? Si ustedes extienden este error, va a aparecer el subrayado más evidente desde donde está el error de sintaxis. Y si le dan Enter con todo y error de sintaxis, le va a aparecer un mensajito acá abajo, ¿no? La sintaxis del paréntesis que te dije que estaba mal, no es correcta. Entonces, lo borro, pongo Enter, y ya está. Ya tendríamos la medida. Bien. Si ustedes, por A o B motivos, quieren eliminar una medida que han hecho, aquí en la sección de datos, en el panel derecho, aparecen estos tres puntitos. Le pueden dar clic y pueden eliminar del modelo. Le voy a dar clic y me va a decir, ¿estás seguro, Alejandro? Sí, estoy seguro. Lo elimino. Y ya está, chicos. Eso ya estaría. Aquí, bueno, yendo un poquito con la PPT, si ustedes lo desean, en vez de darle clic a la tabla, pueden poner en la pestaña de modelados, pero yo siempre le doy clic a la tabla, porque si yo hago una nueva medida de la nada, va a ser la medida o la columna aquí arriba, en la primera base de datos que tengo. Usualmente no quiero eso, entonces sí, le doy clic a la tabla antes. Bueno, hemos puesto nueva medida, aquí les estoy dejando, conforme vayan escribiendo la fórmula, nos sugieren, ¿no? Incluso nos dicen los parámetros que hay. Muestra una lista con las tablas, columnas del modelo, perdónenme, que la columna está entre corchetes, no se olviden, pero inicia con las tablas. Si no colocamos el paréntesis final, Power BI lo agrega automáticamente, pero consejo, acostúmbrense a cerrarlo ustedes mismos. Por otro lado, si colocamos un cierre de paréntesis de más, Power BI indicará si hay un error de sintaxis, mediante pues está subrayado y mediante esta barrita. Yo siempre me percato del subrayado, pero me dicen de que normalmente ven la rayita. Yo no me fijo mucho en la rayita. Pero bueno, chicos, fórmulas del lenguaje DAX. Estas son las fórmulas que vamos a ver en el curso, tanto hoy como un poco mañana, como un poco la siguiente semana. Pero para eso tenemos que entender unas cositas. Primero, un mensajito que les va a aparecer probablemente cuando hagan DAX por primera vez. Si no les aparece, igualmente les estoy dejando acá, de que de forma predeterminada DAX usa el orden de los puntos y las comas de una manera predeterminada, ¿no? Entonces, si ustedes quieren cambiarlo, pues pueden ir a esta ruta. ¿Sí? Nunca lo he cambiado, pues me he acostumbrado con lo que hay. Pero bueno, para esto tenemos que entender, chicos, ¿qué utilizamos? Nueva medida, nueva columna o medida rápida. Nuevamente les voy a decir, chicos, cosas probablemente, no, bueno, muy evidentes. ¿Bien? Les voy a decir cosas muy evidentes, pero quiero que me entiendan porque es por algo que pues es así o no es así. Vamos con esto, chicos. Antes de ir con la PPT, porque tiene un orden en específico, quiero decirles que las medidas, como vemos acá, en la semana 1 nosotros, para quien no recuerda, hicimos una medida rápida, ¿sí? Que le dimos clic y me dice,
abre una sección en la derecha, en el panel derecho, y me dice, bueno, ¿qué quieres hacer, no? ¿Qué cálculo quieres hacer? Y nosotros hicimos una división, ¿no? Por acá. La división, y me dice, oye, trae tu numerador, y te llevo el numerador y el denominador. Eso es lo que me decía. Bien, esa es la medida rápida. Entonces, una medida rápida y una nueva medida, los dos tienen una calculadora. ¿Por qué? Porque hace cálculos. Bien, hace cálculos. Ojo, la nueva columna no hace cálculos. La nueva columna hace una nueva columna. ¿Qué significa hacer una nueva columna? Significa que la función que nosotros le digamos que haga, la va a hacer por cada fila y nos va a mostrar el resultado en cada fila. Va a citar la información. Bien, eso significa crear una nueva columna. Igualmente, he preparado este Excel sencillo para esta clase. Está acá, para que nos entendamos. La calculadora. Las medidas usan una calculadora porque hacen cálculos y la medida no usa una nueva, la nueva columna no usa una calculadora, ¿no? Bueno, así como la nueva columna crea columnas, las medidas al hacer cálculos, según nosotros lo solicitemos, no va a hacer columnas en las tablas originales. ¿Bien? ¿Qué diferencia hay entre esas dos entonces? De que la medida rápida no usa DAX. Hemos visto ahorita cómo se hace una medida rápida y no me dice que ingrese una función, me dice simplemente trae lo que necesitas o dime lo que necesitas. Pero en la nueva medida sí tengo que usar DAX. Entonces, ¿para qué voy a hacer DAX si es que puedo hacer una medida rápida? Porque al configurar la opción de una medida rápida y no usar DAX, las opciones son más limitadas. En cambio, al poder usar DAX, ustedes pueden hacer funciones sumamente personalizadas y compuestas. ¿Bien? Ahora, la diferencia entre nueva medida y nueva columna, aparte de lo de los cálculos y demás, es que como hace cálculo la nueva medida y usa DAX, necesita que las operaciones sean súper específicas, súper explícitas. En cambio, en la nueva columna, no, puede ser un poquito genérico. Bien, aquí igualmente les estoy dejando. La medida rápida, empecemos por ahí, permite realizar una selección, porque es una selección en una lista de cálculos comunes, por lo que no usa DAX. En cambio, en la nueva medida, permite escribir una expresión de DAX que calcula un valor a partir de datos. Bien, calcula valores a partir de datos. Las medidas no existen dentro de tablas, y es necesario especificar un cálculo deseado. En la tabla no habrá una nueva columna, como les dije, y la medida solamente va a aparecer cuando nosotros la traigamos a un gráfico, chicos. Bien, en cambio, en la nueva columna es, como les dije, a la hora de crear una nueva columna, cita los valores y calcula los valores de cada fila. Entonces, hagamos un ejemplo rápido aquí. Voy a hacer una, una tablita por acá. Una tablita por acá. Y voy a poner categorías por acá. Voy a traer la venta por acá. Y voy a traer el costo por acá. Entonces, digamos, chicos, de que yo quiero calcular, pues, el porcentaje, ¿no? ¿Qué porcentaje representa el costo de las ventas? ¿Bien? Entonces, pues, voy a dividir costo entre ventas. Voy a hacer una función, la misma función para una nueva medida y la misma función para una nueva columna. Bien, igual esta función no se las voy a enseñar todavía, pero quiero que me entiendan, ¿sí? Voy a poner una nueva medida. La función se llama divide, de dividir. Entonces, la medida, bueno, voy a dejarle el nombre medida para que se entienda que es una medida. Y voy a poner, pues, divide. Y me dice, bueno, Alejandro, dime un numerador. Esta es su estructura. El numerador, ¿qué quieres que sea? Quiero que sea, pues, la columna de coste. Y ustedes, si en la medida escriben así coste, no aparece ninguna sugerencia. ¿Por qué? Porque tengo que ser específico.
Y lo que yo quiero calcular aquí es que mi numerador sea la suma del coste. Entonces voy a poner suma acá. ¿De qué cosa? El coste. Y aquí sí me lo sugiere, ¿no? Cierro el paréntesis de la suma, coma, y ahora el denominador. El denominador va a ser lo mismo. Suma de la venta. Venta. Y listo, chicos. Ya tengo la fórmula de divide. Solamente para el ejemplo, chicos, porque lo vamos a estudiar la siguiente semana, esa fórmula. Pero vayamos así, ¿no? Ahora, si ustedes, bueno, ya sabemos de que esto tiene que ser un porcentaje, por lo que voy acá, y le he dado clic a la medida, y aquí en herramientas de medición, me dice pues el paréntesis, y lo voy a seleccionar. Y ahora voy a hacer una nueva columna, ¿bien? Con la misma lógica, chicos, la misma lógica. No es la espalda. Bueno, la nueva columna va a decir pues divide también, y voy a poner coste, porque aquí sí me permite, no necesito ser específico en las columnas. Y venta. Y también lo voy a poner en porcentaje. Que termine por acá de cargar. Y voy a poner aquí porcentaje. Entonces vamos a ver las diferencias de los valores que me pues sugieren, ¿no? Voy a traer la medida y voy a traer la columna. Entonces creo que es un poco evidente que hay un error. Bueno, no un error, pero no es lo que buscamos. Y es que, chicos, lo que está sucediendo aquí es que la nueva columna, vamos aquí a la vista de datos, y esto es lo que sucede en la nueva columna, ¿no? Crea una nueva columna, por lo que hace cálculos por cada una de las filas. Y lo que suele hacer, pues, es, bueno, sumar todo lo que está aquí. Y si no lo suma, lo promedia y tampoco da un número exacto, porque pueden haber valores vacíos por ahí. Entonces, si hay valores vacíos, esto no tiene nada de sentido. Chicos, hacer un cálculo, chicos, yo les recomendaría hacerlo por calculadoras o medidas, ¿sí? Porque si yo, aquí yo no necesito ver el valor, no necesito ver el valor de la data y luego que los manipules, no. Yo necesito que hagas el cálculo de lo que yo te estoy poniendo aquí. ¿Bien? Entonces, voy a activar el chat para preguntarles si esto les ha quedado claro, chicos, para que podamos empezar con las funciones de DAX. ¿Ha quedado claro esto, chicos? Creo que es evidente que es diferente, ¿no? Perfecto. Buenas noches, Daniel. Bueno, para hacer o sea, esto no es ninguna, o sea, todavía no les enseñó ninguna función, Raúl. Lo ideal para hacer cálculos matemáticos son medidas, ¿sí? Pero hay funciones que necesitamos hacer columnas. Bien, ahora les voy a explicar conforme vayamos avanzando, vamos a entender un poco más. Bien, no se preocupen. Entonces, vamos a empezar con las funciones de DAX, más bien, Raúl, porque todavía no enseñó ninguna función. Entonces, chicos, antes de empezar, quería preguntarles si se me escucha bien. ¿Se me escucha bien todavía? Sí. Bien, 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 bien. Entonces, vamos a continuar, ¿sí? Voy a apagar el chat para que podamos continuar. Bien, esos son ejemplos. Ahora vamos a empezar a hacer funciones. Las primeras funciones que vamos a aprender a hacer se llaman de agregación. Y la agregación es un cálculo, por lo que vamos a usar, ¿qué cosa? Pues medidas. Bien, entonces vamos a hacer la primera medida que es average, que es un promedio. Pues tiene la sintaxis muy sencilla. Veamos aquí. Simplemente me pide el nombre de una columna, ¿bien? Porque va a calcularlo pues de esta manera.
Voy a hacer una tablita acá. Voy a traer pues la categoría, el coste y la venta, ¿no? ¿Dónde está la venta? La venta. Bien, miento, era la cantidad. Voy a traer la cantidad. Bien, ya estamos. Entonces, si ustedes no se acuerdan, pues les hago un pequeño repasito. Si quieren darle una barra de datos acá como un formato condicional, le dan clic aquí en dar formato, van abajo a elementos de celda y en suma de cantidad, pues lo que hago, pues tengo que seleccionar dicha columna y agregarle una barra de datos acá. Y en vez de ese color voy a elegir pues un color amarillo. Y esto va a cambiar. Y ahora lo voy a cambiar el de ventas. Esto no me detengo mucho porque ya lo hemos visto, pero igual por si acaso. No lo iba a hacer, pero por si acaso. Ya está. Entonces lo que yo quiero hacer es una nueva medida, porque el promedio es un cálculo. Una nueva medida, aquí, que se llame, voy a llamar las funciones, las medidas y las columnas tal y como se llaman las funciones, ¿bien? O las fórmulas, para que, a ver si es que a medida de repetición se nos queda también. Poner average igual average, devuelve el promedio, media aritmética, de todos los números de una columna. Y me dice que ingrese una columna. La columna que yo quiero va a ser la columna venta, que proviene de la tabla ventas. Y listo. Listo. Nombre de medida, símbolo igual, función, paréntesis, nombre de tabla, nombre de columna, paréntesis. Y ahora voy a traer average. Entonces, si ustedes, bueno, quieren volver a hacer el formato condicional, aquí en dar formato a su objeto visual, en vez de serie, en vez de suma de venta, elijo average y pongo barra de datos y elijo pues el color rojo, ¿no? Y ya está. Colores más, colores menos, pero ya está. En 486.09, 486.09. Es sumamente sencillo Eh, la verdad, al inicio son sencillas las que les voy a mostrar hoy, pero tienen mucha utilidad. La siguiente función es de recuento. Para esto tenemos que aprender a diferenciar entre recuento y recuento distintivo, ¿sí? Porque son distintos. Entonces ahí también hice un Excel chiquito por acá para explicarles. Recuento, chicos, o count es que me cuenta todos los valores, incluyendo los repetidos. En cambio, el recuento distintivo solamente cuenta los valores únicos. Por ejemplo, aquí tengo 8 nombres, ¿bien? 8 valores. Raúl, Iván, Javier, Héctor, Patricia, Raúl, Héctor, Carlos. Bueno, a recuento no le interesan los nombres, les interesa solamente cuántos valores hay. Y me dice que hay 8. Ese es el recuento. Pero, si yo quisiera saber cuántos valores únicos hay, me fijo y dice Raúl, que está repetido acá, y Héctor, que está repetido acá. Por lo que hay 6 de recuento distintivo, ¿sí? Como valores únicos. Entonces, estas funciones, chicos, se conocen como, por ejemplo, voy a ir acá a ventas y voy a hacer una nueva medida y se llaman así, ¿no? Tal y como aparecen en el ejemplo, count. Se llama count. Y voy a poner count igual count. Cuenta los números de una colecta, ¿no? Y voy a poner venta, porque quiero saber, pues, cuántas transacciones se hicieron. Yo les he comentado antes de darle, bueno, le voy a dar enter igual, pero antes de traerlo a la tabla, yo les he comentado que en esta base de datos las ventas son unitarias, ¿bien? Por lo que, si yo hago un recuento, si yo hago un recuento de de estos valores, de estas ventas, debería de cuadrarme con la cantidad que tenemos aquí a la izquierda. Entonces vamos a ver, y efectivamente, ¿no? 36.092, 36.092, y abajo 60.398, tal y como en count. Entonces, genial, ha salido bien la función. La siguiente, vamos a hacer un recuento distintivo para saber, pues,
Vamos primero a hacerlo un poquito mal para enseñarles algo más de paso. Y va así. Se llama distinct count. Bien, distinct. ¿No lo escribí? Ah, distinct count. Igual, y aquí está, ¿no? Distinct count. Me dice otra vez que ponga el nombre de una columna y dice así, cuenta el número de valores distintos de una columna. Entonces voy a poner pues nuevamente venta. Yo sé que ese no es el valor de la PPT, por eso les decía que vamos a hacerlo mal, pero vamos a ver. Bien, voy a traerlo ahora. Me va a decir pues qué valores de venta distintos hay, ¿no? Y me dice que hay 17, 26, 42. Entonces voy a revisar las PPTs, chicos, y veamos, en la de promedio ya la aprendimos a hacer. Esta es la de count o recuento, ya la aprendimos a hacer, cuadra también. Y ahora vemos la de recuento distintivo y no cuadra, ¿no? No me cuadra porque, digamos, soy distraído. Entonces, me doy cuenta que lo que hicieron acá, o lo que hicimos acá, es del código de productos, no de ventas, porque yo puse la tabla ventas. Y ustedes así indignados lo que hacen pues es eliminar del modelo la columna, ¿no? O la medida. No lo tienen que hacer necesariamente. Si desean, está seleccionado Distinct Count. Y lo que hago pues es cambiar esta columna, o si quieren también con la tabla, dependiendo del grado del error. Y veamos de que voy a poner código de producto para hacer el recuento distintivo por cada código de producto. Y una vez que le dé Enter, estos valores se van a actualizar. Y ya está. 22,158. 22,158. Bien, eso como tip básico, por si acaso, pero bien. Ese es distinct count. Igualmente, voy a quitar los que tenemos por ahora. Bueno, voy a preguntarles si está aquí todo claro. Chicos, ¿hasta aquí claro todo? ¿Sí? Ya, genial. Voy a quitar estas funciones ahora porque quiero enseñarles, pues, a hacer las funciones de máximos y mínimos. Bien. Entonces voy a quitar el chat, discúlpeme, para que podamos continuar. La función de máximo, al ser un cálculo también, bueno, casi todas las de agregación son con cálculo, por si acaso. Pero voy a poner una nueva medida. Y la función de máximo se llama max. Eh, la función la voy a poner como máximo, por si acaso. Máximo. Igual max. Y me dice, devuelve el valor numérico de la cadena que sea más grande de una columna. Ta, 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 ta. Entonces, me dice el nombre de una columna. Voy a poner, pues, venta. Miento, precio. ¿Sí? Porque quiero saber el mayor precio y el menor, luego el menor precio de cada accesorio, de cada categoría, ¿no? De accesorios, bicicletas y ropa. Poner Enter y voy a traerlo a la tabla. Bien, eso en teoría son los valores máximos de los precios. Y ahora lo que voy a hacer es la siguiente función que es mínimo, que se escribe igual, chicos. Hasta ahora todo lo que hemos hecho tiene básicamente la misma estructura, ¿no? Eh, función, DAX, paréntesis, nombre de columna. Hasta ahora ha sido así. Y mínimo va a ser igual. Una nueva medida, voy a poner min, min, que esa es su función. Mínimo igual min. Me dice que el menor o el valor numérico más pequeño. Voy a poner pues precio, porque quiero saber el precio mínimo que hay en cada una de las categorías. Y lo voy a traer a la tabla. Y ya debería de estar. ¿Cómo lo verifico, chicos? Vamos a hacer algo simple. Aquí una segmentación de datos, o como yo lo llamo de manera equivocada, filtro. Pues que funciona como filtro. Entonces voy a poner las categorías por acá.
categorías por acá, y me dice que estas son las categorías que existen, ¿no? Y lo que voy a hacer es una tablita abajo. Yo cada vez que quiero verificar información, hago la visualización de tabla. Así que por ahí que les sirve ese consejito. Voy a traer los productos, no sé, productos, y voy a traer el precio, ¿no? Ahora, cuando usted pone un valor numérico en una tabla, va a identificar automáticamente como una suma. Pero yo no quiero ver la suma del precio. Yo lo que quiero ver es un valor que no lo resuma porque yo quiero ver el valor. Entonces, aquí en esta flechita pueden cambiar de que en vez de la suma sea un promedio, mínimo, ta, ta, ta. Voy a elegir no resumir. ¿Sí? Voy a elegir no resumir y ahora sí veo el precio de cada uno de ellos. Entonces, voy a seleccionar bicicleta o bueno, accesorios y me debería de decir valor máximo y un mínimo una vez elija o le dé clic a este encabezado. Le voy a dar clic y me dice el mínimo, ¿no? Está de orden ascendente y veo el mínimo que es un kit de 8 parches eh, a 2,29, ¿no? Y estamos bien, estamos cuadrados. Y voy a elegir el máximo ahora, dándole clic nuevamente, y 159. Veamos las bicicletas, que el máximo parece ser 3.578,27. Vamos bien. Y el mínimo de 539,99. Creo que ya hemos demostrado que estamos bien, ¿sí? Ahora sí voy a eliminar estos dos gráficos, dándole suprimir, que si me permites, por acá, pensé que se me había malogrado el botón. Y ya. Entonces por acá estamos bien, chicos. Siguiente ejemplo es, eh, bueno, para esto, esto es lo que hemos hecho, máximo, mínimo, con la misma sintaxis, todo, que tienen solamente el nombre de columna, pero vamos a aprender a hacer una función que se llama sumx, o sumx, que es la siguiente. Vemos que la sintaxis ya cambia, ya no me pide solamente el nombre de una columna, me pide el nombre de una tabla y una expresión. Pero ¿qué es lo que hace esta función? Esta función lo que hace, veamos, devuelve la suma de una expresión evaluada para cada fila de una tabla. ¿Qué quiere decir? La expresión que nosotros pongamos aquí, la va a evaluar por fila. Fila, 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 fila de la tabla. Y esos valores los va a terminar sumando. Bien. Ejemplo. Tenemos esta tabla. Bien. Antes de ver esta sintaxis, veamos la tabla. En la tabla tenemos la columna venta, parece ser número de venta, la tabla, la columna cantidad y la columna precio unidad o precio unitario. ¿Sí? Entonces yo quisiera saber, pues, obviamente la venta total, ¿no? De esto y el valor de venta. Entonces voy a hacer la función suma x. ¿Para qué? Por ejemplo, voy a poner el nombre de la tabla primero, ¿sí? La tabla se llama ventas, tabla venta. Y voy a hacer la expresión. ¿Cuál es la expresión? Una multiplicación. Que voy a multiplicar precio por cantidad. ¿Sí? Precio por cantidad. Entonces, como les dije, va a evaluar la expresión por cada fila. 9 por 13, 117. 32 por 6, 192. 75 por 3,5, 292,5. Y así, ¿no? Esa es la multiplicación, la expresión por cada fila. Y los resultados los va a sumar. ¿Bien? Eso es lo que hace la función. ¿Para qué me sirve? Por ejemplo, para hacer algo que se llama contribución marginal. Y veámoslo en un ejemplo antes de verlo aquí. Voy a hacer una tabla por acá y voy a traer, creo que está como subcategorías. Voy a traer la subcategoría por acá, que es posible verlo gracias a la relación de las tablas que hicimos, al igual que las categorías. Y voy a traer, pues, costo y venta. Bien, eso es
todo lo que haría por ahora para las tablas. Y lo que voy a hacer a continuación es la función. Porque yo quisiera saber eh, la contribución marginal de cada una de estas subcategorías y efectivamente también la contribución total. Entonces, a mí me sirve esa función. Voy a hacer una nueva medida por acá. Y quiero ver si nos da tiempo para darles un pequeño tip aparte de esto. Voy a hacer esta medida que se va a llamar SUMX. Y bueno, la función es SUMX. Devuelve la suma de una expresión evaluada para cada fila de una tabla. Perfecto. ¿Cuál es la tabla? Ventas. Porque ahí es donde está mi medida. Coma. Y me pide una expresión. ¿Cómo se hace una contribución marginal? O un resultado. Es venta menos costo. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a poner venta menos coste. Y ya está. Esa es la función. Esa es la función. Y me debería decir los resultados por cada uno de ellos. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Por acá. Y esta es, chicos. Esos son los resultados por cada uno de estos. ¿Sí? Esos son los resultados por cada uno de ellos. Y genial. Por aquí estamos bien. Esa es la función. Bien. Pero quiero darles un pequeño tip. Me gustaría que ustedes no dejen una función solamente acá. Porque, ¿qué es lo que podríamos hacer con esto? A mí me agradaría conocer lo siguiente, chicos. Puede ser esto. Voy a hacer una nueva medida. Voy a elegir la base de datos de ventas. Y voy a hacer una medida que se va a llamar, pues, eh, porcentaje contribución marginal. Va a ser igual a qué cosa, qué es lo que voy a hacer, chicos. Voy a dividir. ¿Qué es lo que voy a dividir? La medida que acabamos de hacer. No tengo que ser muy específico aquí porque, pues, SUMX ya es una medida, por lo que ya es específico. Y ahora sí voy a poner la suma de la venta, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo con esto? Estoy calculando eh, qué porcentaje de la venta significa esta ganancia, si es que es ganancia, ¿no? Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Voy a pasarlo a porcentaje. Voy a pasarlo a porcentaje. Y ahora sí, me queda un poco más claro el panorama, ¿no? Me queda más claro el panorama y ahora sí voy a hacer esto, ¿no? Dar formato, elementos de celda. Y voy a ponerle, pues, a porcentaje de contribución, una barra de datos, ¿no? Entonces, así es como, chicos, nosotros podemos complementar un poco más el informe y decir, oye, está bien, pero los demás tienen mucho mayor margen, ¿por qué no le doy una mejor publicidad a los demás productos si son más rentables, ¿no? Y ahí es donde ustedes comparan también, ¿qué cosa? La cantidad. Bien, traigo la cantidad y digo, bueno, este, vamos a ver qué cantidad se han vendido, con qué cantidad logramos dichas ganancias. Y si es que podemos hacer algo más ahí. Voy a darle clic acá y nuevamente pues hago una barra de datos. Y así es como resulta su reporte mucho más eficiente para tomar decisiones, para analizar la información y demás. Por ejemplo, se me ha ido la palabra de caps. Es como, no son capas, ¿no? Pero ya se me fue. Pero por ejemplo, los jerseys, que pueden ser o bien jeans, o creo que son shorts de jean. Esto, por ejemplo, si me es tan poco rentable, puedo redirigir esos esfuerzos, quizá para, no sé, tener mejor publicidad, para tener mejores resultados en un producto que pueda tener, pues, mayor margen, ¿no? Entonces, sí, chicos.
Eso resulta muy útil y muy interesante. ¿Esto me han entendido, chicos? Esto último sobre todo. Discúlpenme que les haya dado más contenido que el de la función como tal, pero gorras. Gracias, Raúl. Pero es que sí, esto va a complementar muchísimo su gestión. Sí quería, esto no está en el material, pero igual quería decírselo, ¿no? Bien, bien, chicos. Vamos a continuar entonces, ¿sí? Vamos a hacer ahora, o aprender a hacer ahora, funciones de fechas, ¿sí? Entonces, vamos a continuar. Voy a apagar el chat para que podamos continuar. Momento, momento. Bien, voy a apagar el chat. A ver, bueno, es que ahorita mismo no voy a resolver dudas de la gestión que estén haciendo a la par de lo que estamos haciendo, sino en todo caso podrías revisarlo, pero la grabación, pero si lo haces tal y como lo acabamos de hacer, no debería de surgir ningún problema. Porque si jala la venta, vota solo una cantidad total, no debería votarte una cantidad total. Ah, si te parece solo la cantidad total es porque no has relacionado bien las tablas. Y eso es algo que hemos hecho y hemos parado un buen rato. Bien, vamos a hacer las fórmulas de fecha ahora. Bien, chicos, antes de dar clases este mes, he dicho muchas veces que no me han pasado cosas y este mes me han pasado muchas cosas. Entonces, si ustedes, por A o B motivos, que a mí no me ha pasado hasta ahora, tienen su base de datos así como esta de fechas, digamos, ¿sí? Que aquí tengo la fecha como tal, la fecha como tal, en formato fecha, tengo el número del día, tengo el nombre del mes, el número del mes y el número del año. Si ustedes, por A o B motivos, esto no lo tienen y solamente tienen esta información, bueno, lo podemos hacer juntos, ¿sí? Vamos acá a la base de datos de fechas, le doy clic acá, porque aquí también puedo hacer nuevas medidas, nuevas columnas, pero como aquí no hay cálculos, si no quiero ver la información en columnas, quiero ver los valores y citarlos, voy a elegir una nueva columna. Bien, voy a elegir una nueva columna y esta columna pues se va a llamar date, porque la función se llama date. Date. Y voy a poner date. Devuelve la fecha especificada en formato de fecha y hora. Y me dice pues que tiene una sintaxis sencilla, relativamente sencilla. Me dice el nombre, el número del año, el número del mes y el número del día. Así es, serían números. Bien, por lo que vamos a poner, ¿qué cosa? El año, ¿dónde está? En año. El número del mes está en número de mes, ¿sí? No en mes, porque si no les va a salir error. Y vamos a poner año. Y vamos a ver qué vota. Debería votar algo muy similar a lo de la izquierda. Bueno, me dice la fecha en otro formato. Si ustedes quieren ver un formato distinto, aquí dentro de, pues, seleccionar una columna, así como aparecían, ¿cómo se llama esto? El símbolo de porcentaje, los de monedas. Aquí arribita aparece el formato. Entonces, en el de fecha, ustedes pueden elegir el que yo siempre elijo, que es de short date, o bastantes distintos, ¿no? Aquí el de la izquierda, por ejemplo, parece ser este, ¿no? De long date. ¿Bien? Esa es esa función de fecha que tenemos acá. A medida de lo posible intento no mostrarles las PPTs antes, porque se ven un poquito ruidosas. Si quieren quitarle la hora, pues pueden darle clic acá y poner short date, ¿no? Que no incluye la hora. Para la siguiente función, chicos, a mí me parece súper, súper, súper útil la siguiente función. Voy a eh, hacer una nueva página primero, obviamente. Bueno, voy a poner fecha, ¿no? Fecha. Para esto vamos a hacer una nueva tabla. Eh, por ejemplo, cuando yo les expliqué la semana anterior que tuve un cliente de investigación de mercado, yo tenía que darle todos los documentos a esa persona, ¿bien? A esa institución.
Tenía que darles toda la información, pero lo que yo no quería hacer era parámetros por cada una de las bases de datos cuando yo podría crear una tabla dentro del mismo Power BI. Bien, porque era información puntual y que no iba a cambiar. Entonces lo que hice fue darle clic acá en especificar datos y dice, crea una tabla o bien escribiendo o bien si puedes pegar nuevo contenido en ella. Ustedes pueden darle copy-paste a un Excel que tengan, porque yo tenía un Excel de diccionario de preguntas y eso fue lo que hice. Pegar ahí la información, cosa que a donde te lleve ese reporte te vas a llevar esa base de datos. Entonces, voy a poner especificar datos y va a abrir una ventanita. Y esta ventanita pues me dice el nombre de la tabla, que va a ser, ejemplo, fecha. Y el nombre de la columna, la primera se va a llamar, la puedo cambiar dándole doble clic en el encabezado, se va a llamar fecha ingreso. Y aquí puedo agregar una nueva columna, que va a ser el encabezado fecha actual. Voy a poner acá bastantes, bueno, no bastantes, tres más. Voy a poner 1 de enero de 2023, 2 de enero de 2023, 8 de enero de 2023 y San Valentín de 2023. Porque sí, si ustedes se pasaron como yo acá, pueden eliminar. Y voy a poner 26 de abril de 2023. Pueden copiar y pegar. Y listo, ya estaríamos. Y voy a poner cargar. ¿Bien? Y bueno, ¿por qué hago esto? Ahorita les explico por qué. Porque la siguiente función es acerca de, pues, bueno, se va a llamar dateDiff. ¿Bien? Está aquí la nueva tabla que se llama ejemplo fechas, fecha, y voy a hacer una tablita acá. Una tablita acá, y voy a mostrarles tanto la fecha de ingreso primero como la fecha actual. Van a aparecer como, pues, formato de jerarquía de fechas, es algo que yo no quiero ver, por lo que le voy a dar clic aquí en el desglose, y voy a elegir fecha de ingreso. Bien, y va a aparecer una fecha larga que no me gusta. Entonces lo que voy a hacer es darle clic a la columna y voy a hacer esto, ¿no? El formato lo cambio por short date, que es algo que les he explicado hace unos minutos, y vean cómo cambia esto, ¿no? Listo, más fácil de ver. Y ahora la fecha actual nuevamente, short date. Bien, entonces, la siguiente fórmula que vamos a hacer se llama dateDiff. Lo que va a evaluar es la diferencia que hay entre dos periodos, ¿no? Entre dos fechas. Lo hago como nueva columna porque quiero citar la información, quiero verla, y me dice así, chicos. Se va a llamar dateDiff, proveniente del inglés date difference. Sí, y la función es así, ¿no? Ahora, chicos, cuando ustedes calculan la diferencia entre dos fechas, hay muchas unidades de tiempo. Muchas unidades de tiempo. Entonces leamos la descripción. Dice, devuelve el número de unidades entre las dos fechas de entrada. Por ahí estamos bien. Pero la unidad es especificada en intervalo, dice entre paréntesis. Unidad especificada en intervalo. ¿A qué se refiere con intervalo? Vamos a darle Enter y se va a ver la estructura que dice fecha 1, fecha 2 y casualmente el intervalo, el cual me va a decir la unidad. Bien, vamos a elegir la primera fecha, que es fecha ingreso. Ojo que cuando yo le dé a la coma, pues primero se ve resaltado el primer elemento, que es fecha 1, porque estamos aquí todavía, pero cuando le ponen la coma, ya estamos en fecha 2, por si acaso, por si no se han dado cuenta. Le voy a dar acá, fecha actual, ya tenemos las dos fechas, y cuando le dé coma otra vez, me va a sugerir los intervalos, y son los siguientes. Día, hora, minuto, mes, trimestre, bimestre, semana y año. Yo lo suelo ver como día, pueden verlo como ustedes deseen, como ustedes prefieran, dependiendo de las necesidades también, y el flujo, y voy a poner acá, día. Y veamos la diferencia de días que hay entre, pues,
estas fechas con la fecha actual. Bien, 115 días han pasado del año, perdónenme, han pasado 115 días. Bien, y a ver, chicos, utilidad de esto. Yo, como les dije, tengo clientes inmobiliarios usualmente, y a ver, yo me acuerdo que cuando les mostré la información a un par de clientes, que son inmobiliarias un poco, digamos, que están creciendo, y cuando hablé con sus coordinadores de marketing, y les mostré una tabla de detalle que incluía esto, y les conté pues que quería calcular la diferencia de días que hay entre un lead hasta una separación. Y se rió. Me dijo, Alejandro, ¿yo para qué quiero saber eso? Y le dije, ¿cómo que cómo? O sea, a ver, yo necesito saber, aquí un poquito de este consejo, yo necesito saber la diferencia que hay entre, la diferencia de días, ¿no? Que hay entre una persona o la fecha en la que una persona llena un formulario y entra a nuestro sistema, es decir, su momento de mayor interés de compra, hasta que esta persona suele pagarte una separación de un departamento. Yo lo necesito, es vital. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú estás haciendo una pauta en Facebook, ¿ya? Y así es como atraemos a los leads. Si tú tienes una agencia que quiere probar una nueva campaña, ¿cómo vas a saber cuándo esperar estos resultados de la nueva campaña? Puedes esperar leads, eso sí, pero no puedes esperar resultados tales como separaciones, porque fíjate tú que desde que se vuelve un lead hasta que vuelve una separación son 29.5 días. Entonces, por ahí estamos mal. Entonces, de la misma manera, esa es la separación. ¿Cuándo puede esperar la venta? Una separación a venta tú lo tienes en 28.5 días. Son 2 meses. O sea, yo no le puedo decir nada a la agencia de Paid Media hasta dentro de un mes. Mes y medio, 2 meses. Esos son los lapsos. Recién en 2 meses voy a saber si mi pauta de $2.000 valió la pena. No, no puedo. ¿Sabes por qué? Porque tu fuerza de ventas no cierra una venta en menos de 2 meses. Creo que el problema está ahí. ¿Me entienden? Entonces, ese es el tipo de utilidades que tiene este, este tipo de fórmulas. Bien, chicos, ¿esto me entendieron? No tanto cómo se hace y todo esto, ¿no? Sino la utilidad que tiene. Un lead es una persona, es un cliente potencial. Suele conocerse un cliente potencial por cada persona que llena un formulario. No sé si te ha pasado, Raúl, de que alguna vez has visto, oye, llena tus datos y participa por una gift card de 500 soles. Si alguna vez te ha parecido eso con una empresa con un logo verde, F en el chat, algo así, eso, si te aparece eso de, mira, CyberWow, tienes esta oportunidad, bueno, tú al llenar tu formulario y darle enter y te va a salir un mensaje, muchas gracias, estás permitiendo que esa información viaje a su sistema, a su base de datos, y formes parte de ella para que seas un lead, un cliente potencial. Y así es como ellos te hacen seguimiento y pues te hacen las publicidades correspondientes, ¿no? Sí, 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 es interesante, es interesante. Es interesante trabajar con los chicos de Paid Media, de marketing digital, es interesante. Bueno, si te salen jerarquías de fechas, aquí lo cambias con la flechita para acá abajo y le pones el nombre de la de columna que tengas, ¿no? Otra consulta, en Native se puede ver el intervalo no solo en días, sino en días y meses. Sí, mira, casualmente si yo le pongo acá el intervalo, te aparece día, hora, por horas, por minutos, por meses, por trimestres, por bimestres, por semanas y por años. Así que sí, Walter, sí lo puedes ver ahí.
días y meses juntos, eso lo tendrías que transformar un poquito, con un poquito de DAX, un poquito más elaborado, pero no sé, yo suelo verlo en días totales, por si acaso. ¿No ves la pantalla? ¿No se ve mi pantalla? No me digan eso, chicos, vamos 1 hora y 34 minutos de clase. ¿Sí se ve? Ah, ya. Ya, está bien, me asusté. Me asusté. Ya, chicos, vamos a continuar. Bien, vamos a continuar. El orden, los formatos, todos los formatos de fecha lo puedes ver acá. Son un montón, son un montón. Así que te diría, Walter, que revises ahí. Yo tengo entendido que sí, ¿ah? Pero igual, revísalo. Bien, lo que sucede cuando se tabula para informes, se hacen rangos de antigüedad, profe. Bueno, sí, se pueden hacer rangos de antigüedad. Incluso le podemos agregar formatos condicionales acá con iconos o con barras para que ustedes, pues, se percaten de que ya está pasando la fecha, ¿no? Entonces, sí, eso resulta interesante. Pero también, chicos, perdónenme que haya apagado el chat, pero quiero que terminemos con la clase de hoy, con el contenido de hoy. Y es que voy a terminar voy a quitar, perdón, estos campos para quedarme solamente con la fecha de ingreso y hacer la siguiente función que se llama weekNum. La función weekNum me va a decir el número de semana en la que estamos. Entonces va así, weekNum, voy a poner 1 porque hay dos maneras de hacerlo. Y pues weekNum viene de week number, ¿no? Número de semana. Voy a poner weekNum y me dice, devuelve el número de semana del año. Se voy a poner, me dice así, la sintaxis es la siguiente, la fecha y luego algo que se llama return type. Return type es un código que ahora les voy a mostrar lo que significa. Vamos a poner la fecha. La fecha va a ser fecha de ingreso. Bien. Y cuando ponga la coma, me va a explicar lo que es el return type. Así de intuitivo es. Me dice, si yo pongo el código 1, la semana, voy a decirle a la fórmula que la semana empiece el domingo. Si pongo el número 2, voy a decirle que la semana empiece el lunes. Entonces vamos, por casos prácticos, vamos a hacer el número 1 por acá y vamos a ver qué semana forma parte cada una de estas fechas. Voy a traerlo por acá, y me dice que estas dos forman parte de la primera semana. Veamos, vamos a poner aquí el calendario. Me dice que, bueno, el primer día del año fue domingo, ¿sí? Por lo que tiene sentido de que si la semana empieza el domingo, forma parte de la primera semana, al igual que el 2. El 8 es el segundo domingo, por lo que forma parte de la segunda semana. Bien, no voy a contar las semanas hasta San Valentín, pero creo que se entiende la lógica. Ese es el weeknum 1. Ahora hagamos weeknum 2, para que entendamos un poco más. Weeknum 2. Igual, weeknum, ahí está. La fecha es ingreso, porque es fecha ingreso, que proviene de la tabla ejemplo fecha. Y ahora voy a poner, ¿qué cosa? Voy a poner coma y el número 2 porque quiero identificar la semana como que su inicio es el lunes. Si es que inicia el lunes, ¿qué día termina? El domingo. Bien, eso que quede claro. Se voy a darle enter y voy a traer la función. Tarararán. Aquí está, me dice que el primer día del año, que fue domingo, es la primera semana. Bien, chicos. Ojo que si vemos la siguiente semana vamos a entenderlo mejor, ¿no? Porque horizontalmente, el 2 es el primer lunes, pero no es la primera semana. Bien, porque pues, los primeros días no van a ser la semana cero, ¿no? Entonces, es hasta el primer domingo, es la primera semana. Bien, entonces el 8 forma parte, digamos, del segundo renglón, la segunda semana, ¿bien? Porque es el segundo domingo. Y bueno, San Valentín. ¿Por qué hago esto, chicos? Yo utilizo esta fórmula bastante porque yo necesito ver resultados semanales. Creo que todos deberíamos de ver resultados semanales.
Yo tengo que ver qué semana tiene, o qué promedio semanal hay entre, pues, leads, que ya les expliqué lo que son las visitas al local de ventas, las proformas llenadas por los leads, las separaciones de departamentos y la venta de departamentos. Todo eso de manera semanal. Yo lo necesito ver. Si no lo tengo, ¿cómo voy a evaluar resultados semanales hasta este lunes, hasta este domingo? Bien, eso por ahí. Eso es importante. Pero si ustedes, por ejemplo, hasta ahí, vamos a ir un poquito con la PPT. Esto es date div. Para date div, aquí les estoy dejando cómo crear una tabla. Aquí les estoy dejando cómo crear una tabla. No quería mostrarles la PPT antes, pues porque puede haber mucho ruido aquí. Pero bueno, ya hemos visto cómo hacerlo. Y ahora, Wiknam es lo que hemos visto. Ahora el return type ya no se ve así, como que el primer jueves es el número 2, ya no, sino que el número 1 te dicta que la semana empieza domingo y el número 2 señala que pues el primer día es lunes. Bien, así que porfa eso ténganlo en cuenta. Y lo que vamos a ver ahora, chicos, va a ser una función, una fórmula que se llama weekday, así como weeknum es el número de semana del año, weekday es el número de día del año. Entonces, vamos a ir por acá. Vamos a poner weekday. Voy a hacer solo uno porque hay tres maneras de hacerlo. Poner weekday. Y la explicación me dice, devuelve un número del 1 al 7 que identifica el día de la semana de una fecha. No es del todo cierto esta explicación y ahorita les explico por qué. Voy a seleccionar la fecha que es ingreso, fecha ingreso. Vamos bien. Y ahora todavía hay un return type, pero ahora funciona distinto. Hay tres return types que pues dicen, si yo pongo el número 1, el domingo es el primer día, por lo que es el número 1, y el sábado, al ser el último día, el séptimo día, te bota el número 7. ¿Estamos bien ahí? El número 2, si yo pongo el número 2, el lunes es el primer día, por lo que dicta el número 1, y Sunday, bueno, domingo, es el séptimo día, el último día, por lo que vota el número 7. Cuando les decía que no es del todo cierto es porque existe el código 3, que no sé quién usará. Yo nunca lo he usado, pero dice así. El lunes es el primer día, por lo que es el número 0, y domingo es el número 6, al ser el último día. Yo nunca lo he utilizado. Creo que lo más común aquí en Perú es utilizar lunes como el número 1 y domingo como el número 7. Voy a darle clic, voy a darle a Enter y pues vamos a seleccionar esto por aquí para traerlo. Y me dice pues que, bueno, ya hemos visto que el primero fue domingo, el 8 una semana después fue domingo también, el 2 fue día siguiente al domingo, lunes, y San Valentín dice que cayó martes, yo no lo sé, yo no lo he celebrado, pero veamos que cae martes. Bien, chicos, estamos bien por ahí. ¿Para qué me sirve esto? A mí me sirve, chicos, pues para ver, así como veía el flujo de ventas, por ejemplo, llamémosle ventas más, pero hay muchos ámbitos. Bien, pero si yo quiero ver el nivel de ventas diario y saber evaluar dónde yo puedo hacer promociones, cuál es el día más bajo, miren, chicos, el día más bajo de compra de pizzas es el miércoles. ¿Por qué no hacemos 2 por 1 los miércoles en pizza? Fue algo así el origen de esa oferta. Ahora creo que es martes y jueves, no lo sé. Pero bueno, este tipo de evaluaciones, obviamente ellos hicieron una investigación de mercado que probablemente costó más de $10,000. Bueno, esta función les podría evitar hacer un estudio de mercado al menos interno, ¿no? Entonces, al menos ahí se ahorrarían un poco de plata simplemente al evaluarlo de esta manera. Bien, esto es lo que acabamos de ver. La función weekday devuelve un número del 1 al 7, que el tipo de valor, si es que es 1, si es que es 2, si es que es 3, y listo, chicos. Este es el ejemplo. Bien, esto lo vamos a ver la siguiente semana.